Hemos llegado a Chivilsaltún, zona arqueológica que está aquí al norte de Mérida. Este es el lugar donde hay escritura en las piedras. Estos lugares me encantan porque aquí es donde se ve toda la historia del pasado. Un pasado que en mucho pues no nos imaginamos cómo haya sido, solamente por los vestigios que hay aquí en las ruinas, en las zonas arqueológicas. La zona arqueológica está situada al norte de la ciudad de Mérida y es una zona que pues no tiene mucha publicidad porque siempre está como algo escondida, pero vemos así de esta manera como por todas partes de Yucatán hay muchísimas zonas arqueológicas. Y es que todo este tipo de ruinas marca un inicio donde las sociedades al principio comenzaron a ser ciudades donde había mucha concentración de población, y vamos a decir que en los principios de cuando la gente vivió muy apartadas unas de otras, pues empezaron a multiplicar, y cuando se comienzan a multiplicar automáticamente también van viendo la necesidad de hacer estos centros de recreación, centros de convivencia, centros de culto. Así como hoy día se festejan los templos y que ocurre la gente y que se concentra para ir a disfrutar un día domingo, el momento de la fiesta, pues era lo mismo. Estos centros son algo que se dio por necesidad, ya como un modo de recreación, como un modo de convivencia social, y que donde todas las sociedades pues se venían aquí a recrear, gente que vivía allá a las afueras en comunidades pequeñitas, como en cuevas, en chozas de adobe, de varias formas, que vivían dispersos, pues aquí era su centro de recreación. Y en todo Yucatán podemos ir viendo, descubriendo muchas ruinas de estas, muchos complejos de estos, porque era Yucatán una población bastante numerosa que a través del tiempo pues se fue multiplicando, y como había la necesidad de ya ir haciendo comunidad social, se fueron formando estos edificios. Con el tiempo fue paso a paso formándose estos complejos, así ya complejos sociales, donde las personas todas venían aquí a recrearse. Por ejemplo, aquí está un cuadro que puede ser como donde podrían haber venido las danzas, los espectáculos que hacían. Y es que esto se comienza a dar con más auge unos 1000 años después de Jesús, porque fue en el momento en que la población de aquí tuvieron esa necesidad ya de convivir socialmente. Este es un cuadro aquí donde
por su aspecto, pues pueden ser cuadros donde se reunían para hacer todo tipo de eventos como danzas, rituales, comercio, porque pues aunque se piense hoy día que o no se tenga imaginación de lo que era antes, el comercio siempre ha sido lo principal, porque marca maneras de intercambio de productos, de todo tipo de cosas que unos y otros se necesitaban. Y es que después de la Atlántida, hagan de cuenta que el mundo quedó desolado, solamente viviendo humanos que sobrevivieron al cataclismo, y claro que tuvieron el conocimiento de cómo fue la destrucción de la Atlántida, y esa gente lo que vino practicando, ya casi como pensando en mejorar su situación de conciencia, entonces se dieron a tener que ser mejores humanos, y de allí tratan de ser mejores como personas, y entonces es cuando se vienen dando los hijos del sol. Ya ven que, por ejemplo, Atahualpa era considerado como hijo del sol, pero claro que después de la Atlántida, según se estima, pues hace unos 26,000 años, cuando sucedió eso, resulta pues que estas personas como Atahualpa pues eran el resultado de toda la tradición aquella, y por eso es que cuando llegan los españoles pues sí los ven así como medios atrasados, pero en realidad lo que conservaban todavía los pueblos americanos era la conciencia, lo humano. Todavía tenían mucho de eso, aunque de cierto modo ya muchos estaban perdiendo este sentimiento humano, pero aún así todavía se conservaba bastante. Nada más que cuando llegan los españoles, pues definitivamente todo esto ya se olvida y se trata de hacer un cambio. Claro que los conquistadores traían una conciencia ya más decaída, ya más materialista, y querían hacer que todos los nativos pues fueran igual que ellos, de hecho hasta desaparecerlos para que hubiera igualdad entre la sociedad. Aquí se ven recámaras. Se ve una serie de recámaras aquí, de puertas, hasta con marco de madera. Pero bueno, esto ya es algo como de reconstruido, porque se trató de dar la imagen de cómo era en el pasado. Por ejemplo, esto sí es original. The idea for the Mayas is to make friends so they can do a lot of colors. With this, remember that Mayans were a very wide culture. They shared the knowledge, as Master Jose, Master Chepo told you, religion, language, commerce, dynasties. They were entwined
all of these together, although they were enemies, they were still relatives to each other. Okay, so how big was the Mayan land? In our days, include 5 countries: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, and the south of Mexico. In Mexico includes coast-to-coast areas. In the Pacific, we have a state named Chiapas. The borders of Chiapas touch the Gulf of Mexico state named Tabasco, Campeche. Our state in the Yucatan Peninsula named Yucatan State, which gives the name to the peninsula. I have a question. Were you yesterday? Well, Cozumel is in another state in Mexico named Quintana Roo. Okay? So we have 5 states with Mayan lands in Mexico, plus other 5 states. Okay, so we have these 5 countries and 5 states. Well, Mayans from all over this place were working, living, and overall trading each other. So let's pretend for today to have a better understanding that you are coming to visit this place as a commerce guild. You are ambassadors for faraway lands. I wish to know where are you coming from so I can have an idea to introduce you to the royalty. Let's say today that I am your host and translator man. So where are you coming from? Real places. I mean your real places. Nashville, New Orleans, nice. Nashville, Tennessee. North Carolina. New Orleans. New Jersey. Así está este complejo arqueológico de aquí del norte de Mérida. Y como podemos ver, pues sí está algo grande. Y pues sí hay muchos de esto. Porque, como les digo, unos 1000 años después de Cristo se le comenzó a dar auge a estos complejos, porque de cierto modo ya la gente necesitaba ahora sí que tener un consenso entre todos los pueblos, entre todas las comunidades que estaban regadas viviendo unas de otras. Ya vemos que hasta tenían diferentes lenguas, porque había muy poca relación entre comunidad y comunidad. Eran como naciones, pequeñísimas naciones, donde cada uno desarrollaba su propia lengua. Y por ejemplo aquí en Yucatán o en los pueblos mayas, en tierras mayas, se dice que había 33 lenguas, que hasta hoy día quedan 23. Y pues esto indica cómo vivían en esos tiempos la gente completamente separados unos de otros. Y eso pues porque como las comunidades eran pequeñas, no habían mucha necesidad de movilidad social, de andarse moviendo para allá y para acá. Y aparte, pues la misma naturaleza los dotaba de mucho abastecimiento de comida y de muchas otras cosas que necesitaban. Nada más que con el cambio del clima que se vino dando a través del tiempo, fue cuando la gente comenzó a tener movilidad social, y es cuando aquí en América o aquí en México se comienzan a dar este tipo de construcciones simplemente para hacer comercio, para usar el intercambio como una necesidad de adquirir cosas nuevas. Este pasaje que vemos aquí es donde la gente venía
a recrearse, a caminar una calzada. Es una calzada que se usaba para venir aquí a disfrutar, como las muchas que tenemos en cada ciudad. Ya vemos que en los cuadros principales de las ciudades pues mucha gente viene y anda caminando y anda ahí, ahora sí que perdiendo el tiempo de una manera recreativa, y eso es lo que significa este pasillo aquí. Allá adelante tenemos pues un monumento. Ahorita vamos a llegar a él. Esta calzada me recuerda a la calzada que tenemos allá en León, Guanajuato, donde la gente antes, mucho antes, se recreaba también así igual, era para caminar de lado a lado. Y esto significa que los tiempos siempre han sido los mismos, donde la gente siempre busca de cualquier modo la recreación. Ya sabemos para lo que son las calzadas, hasta para andar ahí buscando hasta pareja, tratándose de conocer unos con otros, y ahí recreándose. Y aquí tenemos este desemboque que está frente aquí a la salida, como monumentos, son monumentos. Me recuerda lo mismo. Allá en León pues está el Arco de la Calzada, el Arco de León, Guanajuato, y esto también puede significar lo mismo en esta gran calzada. Allá está el complejo arqueológico de las pirámides, donde la gente se subía, me imagino, a sentirse llena de energías. O sea, se subieron a las pirámides para sentirse llenos de energías, para que la energía cósmica recayera sobre los individuos. Y esto lo digo porque todavía hoy día en el gnosticismo se usa las pirámides para que sobre de la cabeza recaiga energía cósmica. Claro que muchos no entendemos eso porque jamás hemos visto cómo hacen también sus rituales quienes se dedican al gnosticismo, pero creo que es lo mismo. Las alturas de algún edificio emblemático pueden significar el que la gente espere de la punta de una pirámide un recibimiento de la energía cósmica. Es el recorrido hacia poniente del sol. Entonces, cuando llegue el ocaso del sol, entonces tenían la creencia que el sol se muere y va hacia el cenote, que es la entrada al inframundo. Entonces pensaban que el sol se convertía en un jaguar y luchaba con 9 señores del inframundo. ¿Cómo sabían que ganaba? Cuando salía el sol detrás de otra vez el solsticio. Entonces en la noche se pelean los dioses de la oscuridad y los dioses de la claridad. Así que los mayas tenían la creencia que salía victorioso detrás de esas dos puertas, otra vez el sol. En la noche los dioses de Xibalbá van a tratar de que no salga, según los mayas, del inframundo, los dioses de la claridad. Pero cuando salía el sol otra vez, pensaban que los dioses habían renacido. Pero ¿cómo sabían cuál era Venus? Tenían nombres en maya y también pudieron constatar su ciclo. Los científicos ahora entienden que la revolución sinódica de Venus es de 584 días. Por eso los mayas estaban refiriendo en sus códices de papel, en los libros, a Venus. Le llamaban Noex en maya. Entonces algunos planetas como Venus en la cultura maya
era un dios de la guerra. Ellos no sabían que era Venus, Eran, ajá, pero lo adoraban porque lo veían. lo en el veían y cielo. veían sus Era ciclos. un fenómeno que Veían- Igual, o sea, hay planetas que se logran visualizar a plena, mientras no haya nubes. Marte, los navegantes se guiaban por la estrella del oriente, por la estrella marinera. Júpiter, que es un planeta gigantísimo y también da sus casi su propia luz. Entonces, y Venus está cerca. Entonces, que es Mercurio, Venus, Tierra. La Tierra es nuestro planeta. Venus es el segundo. Alan, Hola. Esto es todo lo que se dice de la vida de los mayas. Pues es lo que se interpreta. Y claro que si esto se hacía, pues era porque tenían los mayas también mucho conocimiento astrológico. Claro que la gente siempre ha sido muy metida en descubrir los fenómenos naturales y desde los principios de los pueblos no ha sido otra cosa más que guiarse a través de las corrientes naturales. De hecho, hasta los animales sirvieron un día de aprendizaje, porque los animales pues también conocen mucho, y aunque nos parezca increíble, los animales son muy sabios, tienen su sabiduría, porque cada especie animal también tiene su manera de comportamiento y cada especie tiene su manera de defenderse de la naturaleza. Ellos saben bien cuándo va a surgir un terremoto, un caos climático, algo que pueda perjudicar cierto lugar, y ellos pues conocen todo eso por instinto, y el hombre aprendía mucho de ellos, y todo esto que vemos aquí pues no es más que resultado del cúmulo de conocimiento que se vino dando a través de los miles de años. Grandes. Ellos guardan esos libros y en Guatemala, en una cueva, van y hacen un libro para que dijeron si se queman, exactamente, si se queman los códices, tenemos las copias. Y escriben un libro que se llamó Popol Vuh, que se escribe con caracteres como la Biblia maya, pero ya no se escribe con jeroglíficos, sino que se escribe con caracteres latinos en maya quiché. ¿Qué es lo que lo pueden leer ahorita? Los Ándale, está ahí en ese inglés, hay en alemán, en francés, pero fue escrito con caracteres latinos en maya quiché. Y hay otro libro que se escribe en la península que es el Chilambalam. O sea, que eso lo encontraron ese... Entonces, un fray apellido Jiménez, Estaban en Fray Jiménez, encuentra una copia del Popol Vuh en un monasterio allá en Guatemala. Entonces él afortunadamente lo traduce al español y esa información se llevó a España. Entonces en España, en los archivos de las Indias, encontraron entonces la copia de Fray Jiménez del Popol Vuh.